la doctora Fabiola Coutinho Osorio. La doctora Fabiola Coutinho Osorio es profesora investigadora de nuestra Facultad de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ella tiene en su haber de producción de investigación muchos libros, así como también ha participado con capítulos y artículos que se le han publicado en revistas especializadas. Ella tiene la maestría en Derecho, así como también su doctorado, la maestría en Ciencia Política y su doctorado en Derecho, ¿verdad? Bueno, es realmente un gusto, es un privilegio presentar a la doctora Fabiola Coutinho Osorio, a quien le tengo especial admiración, reconocimiento y agradecimiento por ese trabajo académico realizado en muchos años. Y como siempre, pues solamente me resta expresarle con toda honestidad y sinceridad mi reconocimiento, admiración y agradecimiento por ser como es, con una extraordinaria calidad académica y vocación para el estudio, para la docencia y la investigación. Bien, este día la doctora Fabiola Coutinho Osorio tratará el tema pluriculturalidad como desafío del Estado de Derecho en México. Un fuerte aplauso de bienvenida, doctora Patricia Fabiola Coutinho Osorio. Adelante. Doctor, de verdad agradezco mucho sus palabras, me siento muy honrada desde el momento en que me hizo la invitación a participar en este interesante encuentro, que sin duda suma al debate sobre uno de los temas pues, más sensibles por cuanto hace los diferentes aspectos que han ido tocando cada uno de los académicos e investigadores, entre ellos, pues ciertamente, ¿no? La preocupación que usted como jurista tiene sobre el tema de la justicia social, o lo planteado por el doctor Enrique Uribe acerca de la responsabilidad constitucional, o en el caso del doctor José María Serna, cuando habla sobre la crisis de la democracia representativa, o las preocupaciones que atañen al doctor Raimundo, y bueno, quienes me han antecedido, que sin duda suman de manera importante a la discusión académica. Me siento muy honrada, doctor, de verdad, de estar aquí. Bien, pues en este caso, el tema que me propuse trabajar fue acerca del pluralismo como uno de los retos del Estado democrático social de derecho, precisamente en México, principalmente porque detrás de este concepto de Estado de Derecho Social Democrático de Derecho, tenemos claro, en principio, que México es una nación de carácter pluricultural. Se ha reconocido diversos instrumentos normativos, y desde luego aquí en nuestro país existe un sólido entramado institucional que ya pondera, ¿no? la importancia que México tiene como nación pluricultural. Así, empezaré diciendo, como parte introductoria, cómo se da este desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial en el marco de los derechos humanos. Si bien estos derechos humanos están digamos, enmarcados en el carácter de progresividad, de cualquier manera, lo que ocurre a partir de las décadas de los 70, 70 y 80
las transiciones hacia la democracia que iniciaron en Europa meridional y posteriormente en América Latina y en otras partes del mundo, configuraron o dieron la pauta para nuevos estudios para entender, digamos, qué era lo que ocurría en realidad, ¿no? Desde detrás de ese concepto transicional. Se tenía como precondición que todas las transiciones llevaban al desenlace democrático. Finalmente se descubre que no es así. Y precisamente esto está correlacionado con el debate, ¿sí?, acerca de lo que implica la construcción de un Estado de derecho social democrático, que no solamente se plasma en una estructura institucional como conjunto de principios, normas, ordenamientos, procedimientos, ¿no?, que derivan de la Constitución, sino que va más allá al pretender el bienestar social, porque se busca justamente el desarrollo progresivo de los derechos sociales, ¿no?, en la pretensión de la gobernanza. Ahora, el gran problema para México, para dar cumplimiento a hacer realidad este Estado de Derecho Social Democrático, es cómo resolver desde el propio entramado constitucional las demandas y, digamos, la exigencia de justicia social de una sociedad pluricultural, sobre todo porque se trata de problemas muy complejos y sobre todo porque implica la construcción de una estructura normativa de manera coherente que realmente dé cobertura a sus demandas históricas, más allá del discurso, como han señalado los académicos quienes me han antecedido. Así, este debate en torno al Estado democrático, social, de derecho, que también recupera posturas como la de Habermas, ¿sí?, el Estado democrático de derecho, por cuanto hace a la postura del autor con relación a que más allá del conjunto de normas que se reconocen internacionalmente y nacionalmente, el gran reto para un Estado son cómo garantizar esos mecanismos de accionabilidad, es decir, que realmente se puedan ejercer estos derechos, no solo por la cuestión de que estén plasmados, sino llevarlos concretamente a su verdadero ejercicio y disfrute por parte de quienes conforman la comunidad política. Ahora, esto plantea la necesidad de referirnos al tema de la pluriculturalidad y las diferentes correlaciones que hay con otros otros conceptos. Previamente tendría que decir, regresándome un poco, ¿sí?, los problemas que ha implicado el discurso en torno a la democracia, ¿sí?, es que se cae a la cuenta de que una transición no implica necesariamente transición a la democracia. Eso estuvo por demás que demostrado y lo hemos venido experimentando pues desde los años 90 a la fecha. Maurice Duverger planteaba los problemas que implica este círculo vicioso de las oligarquías, sobre todo que encierran esa posibilidad de que una ley se cree a modo para garantizar ciertos aspectos que les favorecen, dejando de lado las necesidades sociales o los ideales de una justicia social. En el caso de Markov, por ejemplo, atiende como a diferentes tipos de democracia. La democracia aparente o de fachada, la semidemocracia, la pseudodemocracia, para referirse a cuando las instituciones también no responden. No hay una plena satisfacción de las demandas sociales y los procedimientos electorales, por ejemplo, se ven
profundamente empañados, lo que implica un señalamiento respecto a los triunfadores, estas y otras cuestiones. Y de ahí surgen también quienes apuestan a la necesidad de construir democracias de calidad, democracias medibles a través de una serie de parámetros como el Estado de Derecho, con base fundamentalmente en la libertad e igualdad, ¿sí? Plasmadas en un marco constitucional, para que haya satisfacción con el resultado. Es decir, que la ciudadanía vea satisfechas sus demandas. Y en función de eso, pues esto implique una legitimidad sólida, además de la rendición de cuentas, la igualdad económica, política, social y social de manera progresiva, que son precisamente los presupuestos que enarbola el Estado de Derecho Social Democrático. México, como nación pluricultural, pues ha sido reconocida pues con un carácter privilegiado precisamente por ese distintivo, pluriculturalidad, porque implica la existencia simultánea de dos o más culturas que han venido cultivando de generación en generación sus costumbres, tradiciones, sistemas normativos, conocimientos médicos, etcétera. Estas culturas conviven en un mismo ámbito geográfico, que es un tópico distinto al tema de la interculturalidad, que se refiere propiamente a la comunicación que hay entre culturas, o a la multiculturalidad, cuando esta ubicación en el mismo ámbito geográfico no implica lazos de convivencia. Entonces, aquí claramente tenemos que este distintivo de una nación pluricultural es justamente una de las cuestiones que tendría que repensarse en función de ese rasgo de los regímenes democráticos. Ahora bien, las personas, pueblos y comunidades indígenas u originarias se reconoce como componente sustancial no de todas las naciones, ¿no? Ya lo dijimos, se trata pues de naciones privilegiadas y son particularmente en América Latina y el Caribe, en donde pues tenemos una amplia identificación de estas. Es sobre todo a partir de la década de los 70 en el marco del desarrollo de los derechos humanos, ¿sí? Cuando se posiciona en el discurso internacional la necesidad de su protección más amplia y progresiva, sobre todo porque hay un reconocimiento común por parte de los estados nacionales acerca del incumplimiento de la observancia de estos derechos humanos. Más allá de que los derechos humanos estén enunciados en los ordenamientos internacionales, nacionales y locales, se reconoce que difícilmente pueden ser ejercidos. Y esto conlleva, por ejemplo, la referencia a la que hizo el doctor Sánchez Vázquez, ¿no? El tema de la educación superior o en el caso del tema que nos ocupa, la problemática con la educación intercultural, que aunque ya forma parte de las políticas públicas en materia educativa en México, en realidad no ha tenido los efectos deseados. Por ejemplo, existe la discriminación y la marginación de estudiantes y por muchas razones, entre ellos la propia pobreza y la marginación en que viven en sus comunidades, impide que puedan continuar con sus estudios, ¿no? De ahí, pues, es legítima la preocupación del doctor. Así como otros aspectos, como la conservación de sus lenguas, sabemos que han ido desapareciendo estas lenguas, las tradiciones, las costumbres y en sí las culturas, ¿no? Tienden a la desaparición en función de la disminución
de la población indígena que ha sido pues ampliamente reconocida por los organismos internacionales. Y ciertamente por eso hay una gran preocupación en el ámbito internacional. Esto implica también la necesidad del reconocimiento de la democracia, del derecho a la democracia plural, que se refiere a la inclusión de todos los sectores que conforman la población en un Estado, ¿sí? En función de la libertad de igualdad política, social y económica, con ese carácter progresivo, y ahí es donde justamente tenemos el enlace, digamos, parte de lo que tienen en común el Estado democrático social de derecho, ¿sí? En función de las necesidades que hay que cubrir a las personas, pueblos, comunidades indígenas y pueblos originarios. Así se ha constituido un marco amplio, progresivo. No me voy a dar a la tarea de mencionar todos porque no terminaría, pero fundamentalmente el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí?, que surge precisamente para garantizar los respetos de las minorías, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que enarbola principios, ¿no?, igualdad y dignidad, la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, ¿no?, que pondera el principio del pluriculturalismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho a la libre autodeterminación. Y pues este cuadro lo que presenta es pues la importancia que tiene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por cuanto hace a el ejercicio de los derechos políticos, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, donde destaca la libre determinación, los compromisos de los estados parte para garantizar los derechos, así como el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de asociación y este seguimiento que se hace, la rendición de informes sobre las medidas adoptadas y progresos realizados, que además dicen mucho de cuál es la verdadera condición, ¿no? Es muy poco lo que se avanza. O sea, si jurídicamente, normativamente, se avanza a grandes pasos, pues en el ámbito de la realidad, en el ámbito de modificar sus condiciones sociales, esto deja mucho que desear. Este siguiente documento presenta la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para correlacionarlos con el derecho a la democracia plural. Y aquí tenemos un conjunto de normativas fundamentales, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales de derechos humanos, y una serie de preceptos que tienden justamente a la necesidad de reconocer que no se han observado sus derechos individuales, en el caso de las personas indígenas, y colectivos, en el caso de los pueblos originarios. Además de eso, pues también una serie de principios. Tenemos además la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿sí?, que ya plantean, ¿no?, la importancia que tiene revisar un conjunto de temas, porque hablar de este sector implica hablar de la posibilidad futura del propio continente, por lo que implica la necesidad de preservar sus prácticas, costumbres y otras cuestiones. El famoso Acuerdo de Escazú, que aunque refiere a cuestiones ambientales, atañe al proceso de toma de decisiones cuando se trata de cuestiones que les afectan. De ahí la importancia de la información y consulta como aspectos fundamentales para que ellos puedan tomar parte en las decisiones. De cualquier manera, diversas instancias hablan, entre otras cuestiones, o refieren o dan cuenta, ¿no?, cuantitativa y cualitativamente,
en la reflexión sobre las implicaciones que tiene la pérdida de estas tierras, territorios, recursos naturales que pueden implicar justamente y conllevar a su desaparición. Así, la relación entre derecho a la democracia plural y el Estado de Derecho Social Democrático tiene que ver con 5 aspectos muy importantes, ¿no? Uno de los interlocutores que me antecedió hablaba justamente del tema de la identidad cultural, precisamente como un aspecto que es, el doctor Ávila me parece, hablaba del tema de la identidad cultural como un aspecto que debe ponderarse, que debe protegerse, pues para no incurrir en injusticia social. Esto conlleva la necesidad de la conservación de las culturas indígenas y de sus lenguas, pero además en función de ir a la par de un conjunto de parámetros orientados al desarrollo humano. Pero eso en la nación mexicana, desde luego que implica un reto. Aunado a ello está el tema de la participación y representación política en todos los niveles. Y esto lo comento porque si bien existen o se han dictado desde 2017 algunas acciones afirmativas en materia indígena para, digamos, que se orientan precisamente a facilitar que las personas indígenas puedan acceder a espacios de representación. Hay estudios muy claros que reflejan cómo se han aprovechado los partidos políticos para colocar candidaturas con personas que realmente no tienen o no han podido demostrar, entre otras cuestiones, el vínculo con la comunidad indígena o con el pueblo originario. Y esto implica un gran problema porque les están robando los espacios. Ciertamente en la última elección de 2021 tuvimos ya una representación indígena y en 2024, pero la cuestión aquí es cuál es la instancia que revisa el cumplimiento de estas condiciones que determinan que es efectivo y real el vínculo comunitario. Además, en las cédulas de registro, inclusive candidatas y candidatos a veces no colocan que realmente tienen un origen indígena y eso hace pensar en la pérdida justamente de estos espacios que por efecto de las acciones afirmativas tendrían que estar destinados para este tipo de personas, porque quién más que ellos, ellas, podrían incidir en la toma de decisiones y poder mejorar directa o indirectamente sus condiciones, ¿no? Aunado a ello, pues hace falta también, entre otras cuestiones, que entre en el debate el tema de la representación legislativa, a nivel, bueno, por parte de representantes indígenas, es decir, se ha abierto la posibilidad de alguna manera a nivel federal, pero no en los ámbitos locales, y esto representa un área de oportunidad. Hubo una reforma en 2019, esta pues desde luego se refleja en la elección de 2021 y en la de 2024, pero no alcanza a cubrirse el objetivo real. Aunado a ello también está el tema de los sistemas normativos indígenas, de los que se debe hacer un reconocimiento, no todos desde luego, pero que tienen mucho o que se acercan mucho a verdaderos modelos democráticos que podrían servir como ejemplo, ¿no? Pues a las propias democracias contemporáneas. Así, hay un conjunto de perspectivas que podrían evaluarse y que deberían ser tomadas en cuenta para poder
lograr, digamos, para que el país logre pues la construcción de este Estado de Derecho Social Democrático, considerando pues criterios específicos del derecho a la democracia plural. Y el primero que tendría que ser una investigación amplia, información fidedigna, porque cuando uno hace la búsqueda de información sobre pueblos y comunidades indígenas, sobre personas indígenas, inclusive tratándose sobre el tema de la educación, no tenemos cifras certeras. Uno puede revisar las estadísticas de INEGI, de el Coneval, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de otros, y no hay una coincidencia, y esto obviamente implica un problema. Implica que no se ha estudiado a profundidad y no hay datos que revelen la realidad, por ejemplo, por comunidad indígena. De ahí esto facilitaría la posibilidad de hacer un diagnóstico para conocer sus realidades en todos los sentidos. Sumado a ello, se requeriría verificar y comparar la inversión de los fondos públicos que favorecen esas desigualdades, porque a veces hay una distribución que favorece justamente la desigualdad y es necesario establecer medidas para compensar esas desigualdades. Incluso, por ejemplo, las acciones afirmativas en materia indígena y para grupos afrodescendientes, se trata de subsanar aquellas desventajas de las personas, pueblos, comunidades indígenas u originarias. Y esto requeriría la participación de las organizaciones de la sociedad civil precisamente para cumplir los parámetros de la transparencia y de la rendición de cuentas. Además, la importancia de reconocer y respetar sus tierras, territorios y recursos, porque en ello les va la supervivencia. La posibilidad de sobrevivir está en función de esa cosmovisión, de ese vínculo que tienen con la tierra, y por lo tanto esto requiere que se reconozca la propiedad ancestral, que se respete, porque al revisar los contenidos normativos encontramos que lamentablemente estos aspectos de carácter normativo encierran ventajas, por ejemplo, para el Estado, para que sea finalmente el Estado quien decida por encima, ¿no?, de los propios intereses de las culturas originarias y de los pueblos originarios. Además, equilibrar el uso de la lengua dominante con el uso de otras lenguas, ¿no? Y para eso se necesita que se sumen tanto los medios, las instituciones y además su presencia en cada uno de los espacios públicos. No hay otra forma más que normalizar el uso cotidiano de otras lenguas si queremos conservarlas. Uno puede revisar cómo a partir del año 2000 hacia acá, estadísticas de INEGI muestran cada vez tenemos mucho menos hablantes, aunque actualmente se hable muy fuerte en el discurso, ¿no? Primero los pobres, acerca de la importancia que tienen las lenguas originarias. La realidad es que hay muchas comunidades en donde tenemos un hablante, 2 hablantes, 4 hablantes, y ya son personas que tienen por arriba de los 70 años. Y cuando vemos las razones por las cuales no se cumple o no se realiza la enseñanza de las lenguas, en entrevistas que he realizado, las razones que explican las personas es por la pobreza, la marginación, la discriminación que ellos sufren de manera terrible al incurrir en otros entornos, por ejemplo, el de las ciudades o cuando buscan trabajo en otros ámbitos. También está la necesidad de impulsar constantemente la igualdad de oportunidades, ¿no? Y esto requiere o conlleva que se difunda en cada espacio del territorio. Obviamente, esta igualdad de oportunidades sería en especial para las personas, pueblos y comunidades indígenas u originarias.
Esto, desde luego, tendría que estar atravesado por una difusión pluricultural en forma continua para normalizar a nivel nacional y a nivel local el conocimiento de las culturas, ¿sí? Que se interiorice el privilegio de que México sea una nación pluricultural, porque a pesar de que sus derechos se han ido sumando, son progresivos, se han enriquecido, se han dictado procedimientos de cualquier manera. Sigue muy fuerte el distanciamiento entre pues, la población mestiza y los otros tipos de población, entre ellos la población indígena, ¿no? O los afromexicanos, por ejemplo. Pues con esto termino y agradezco mucho nuevamente el hecho de poder estar conviviendo con ustedes, porque más allá de este encuentro que fomenta el debate y la deliberación, pues también permite que podamos enriquecer nuestros conocimientos a partir de lo que van sumando quienes participan en este importante evento académico que pues ha organizado muy atinadamente en un momento muy significativo el doctor Sánchez Vázquez. Muchas gracias. Felicidades, muchísimas gracias, doctora Patricia Fabiola Coutinho Osorio. Excelente. Y como siempre, nuestro afecto, respetos y agradecimientos. Un fuerte aplauso.